Perdón. Es correcto. ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan esta tarde. Gracias a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Tiempos de Derechos, Directiva Regional del Primer Circuito JUFET, Escuela Federal de Formación Judicial y la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, quienes han organizado esta tarde un diálogo en materia penal específicamente sobre criterios de nuestro Tribunal Constitucional. En esta ocasión han invitado a dos personas muy expertas en la materia que nos van a hablar sobre criterios, específicamente 3 criterios que son muy importantes y que hablan sobre unas figuras jurídicas que hoy en día tienen una relevancia primordial. Primeramente voy a presentar al juez César Augusto Sánchez Góngora, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en Derecho Penal. Cuenta con una especialidad en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes por la Escuela Federal de Formación Judicial y tiene estudios avalados por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, por la Universidad de Girona, España y la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España. Entre los cursos en los que ha participado sobresalen Fundamentos del Sistema Penal Acusatorio para Juzgadores, módulo 1, y la función del juez constitucional en el sistema acusatorio, experiencias compartidas, todos impartidos por el Instituto de Estudios Judiciales en San Juan, Puerto Rico. Ha sido docente y tutor en la Escuela Federal de Formación Judicial, Extensión Ciudad de México y Morelia, así como en la licenciatura en Derecho y en la maestría en Derecho Penal en la Universidad Humanitas, Campus Ciudad de México. También ponente en el Congreso Nacional, Nuevo Sistema de Justicia Penal desde la óptica del juicio de amparo, interacción de sistemas para una adecuada implementación, en el Seminario Nacional sobre Criterios Estratégicos de la Reforma de Justicia Penal, Encuentro Nacional de Operadores, en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Tercera Región, en la conferencia denominada Actos de Investigación en etapa inicial que requieren control judicial previo, entre otros. Actualmente es juez cuarto de control del Centro Nacional de Justicia especializado en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones con residencia en la Ciudad de México. Bienvenido, señor juez. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Julio Antonio Hernández Barros, quien es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana, con diplomado en Delitos, Procedimientos Penales y Ejecución de Sanciones por la misma universidad, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, y maestro y doctor en Derecho por el Centro de Estudios en Posgrado en Derecho, doctor en Derecho Internacional Humanitario por la Universidad Internacional Logos con sede en Miami, Florida, y doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Victimología. Profesor en diversas universidades e instituciones, entre las cuales destacan la Universidad Iberoamericana de la Cátedra de Derecho Penal, Reparación del Daño y Victimología, desde hace casi 25 años, en donde ha reconocido con el diploma y la medalla al mérito universitario y condecorado en 2 ocasiones con uno de los 33 mejores profesores de toda la universidad. Ha sido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las cátedras de Derecho Penal, la maestría en Criminología del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE, entre otras. Ha escrito en coautoría La violencia intrafamiliar en la legislación mexicana, editorial Porrúa, Propuestas de reformas constitucionales, editorial Temis, Diagnóstico y propuestas sobre los sistemas de impartición de justicia en México, editorial Temis, además de diversas publicaciones en revistas especializadas.
miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y miembro de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Es acreedora a la mención honorífica en el Premio Compromiso Ibero 2013. Hernández Barros fue miembro del Comité Redactor de la Ley General de Víctimas por instrucciones del Ejecutivo y posteriormente a petición del Senado conformó el grupo que unificó diversos proyectos hasta redactar el proyecto final que fue aprobado por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados y finalmente promulgado y publicado por el Presidente de la República. Ha participado destacadamente también en la elaboración del paquete de reformas a la Ley General de Víctimas que la hacen más funcional y actualmente se desempeña como socio y director general del bufete de Hernández Barros, Abogados, antes bufete Hernández Pliego Abogados, al que fuera de su etapa como servidor público le ha dedicado los últimos 35 años de su vida en el que atiende todo tipo de casos jurídicos, especializándose en el derecho penal y derecho victimal, pero también acompañando asuntos electorales y de servicios públicos. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Bueno, pues vamos a empezar esta plática que vamos a tener hoy. Han escogido 3 criterios, específicamente el primero es sobre un acto de investigación que si bien desde el sistema tradicional ha sido usado por el Ministerio Público para lograr la investigación de delitos, actualmente se ha desarrollado con diversas formas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delineado diversa jurisprudencia al respecto para establecer qué requisitos, cómo se debe desarrollar, qué debe pasar durante este acto de investigación previo, durante y posterior a su ejecución. Esta vez vamos a hablar de un criterio en el cual hablan de una excepción a este acto de investigación como es el cateo. Este criterio nos lo va a desarrollar en primer término el juez. Adelante, señor juez. Muchas gracias. Les agradezco. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su presencia. Me da gusto ver tantas caras conocidas del Consejo de la Judicatura Federal. Amigos todos. Agradezco a la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui, a la revista Tiempo de Derechos, a la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, a la Escuela Federal de Formación Judicial y a la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación por la invitación a este evento. Asimismo, quiero hacer patente mi agradecimiento a nuestra anfitriona, la destacada jueza María del Carmen Sánchez Cisneros. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Y también hago patente la distinción de poder compartir esta mesa con el doctor Julio Hernández Barros, que es todo un referente en el derecho de las víctimas y se ha ganado a pulso un lugar en la historia jurídica de nuestro país. Pues bien, vamos a iniciar esta plática, como lo anunció la jueza Mari Carmen, con el primer criterio sustentado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro inviolabilidad del domicilio, la autorización del habitante a efecto de permitir la entrada y registro al domicilio por parte de la autoridad no permite la realización de cateos disfrazados. Si ustedes me lo permiten y aprovechando la libertad que nos da el formato de esta plática, vamos a llevar a la metodología siguiente. Primeramente voy a plantear un caso concreto, un caso real que se está suscitando en los distintos centros de justicia del país y cada vez con mayor frecuencia, que pudiera resultar hasta cierto punto arbitrario. Posteriormente vamos a delimitar, bueno, este caso en concreto voy a variar algunos datos, los datos de identificación, voy a variar el estado donde se comete para no incurrir en alguna falta por el sigilo que debe de llevar una investigación. Atiende a las funciones que está desempeñando la Secretaría de la Defensa Nacional como en funciones de policía o primeros respondientes, específicamente cuando interactúan en el interior de un bien inmueble sin contar con una orden judicial de cateo. Una vez hecho lo anterior, vamos a explicar cuál es la esencia del domicilio, si cualquier lugar cerrado puede ser considerado como un domicilio para los efectos constitucionales, porque en caso, y si no todos los lugares cerrados son considerados como domicilios, si también están protegidos constitucionalmente o bien la autoridad puede ingresar con toda libertad a ellos. Finalmente, vamos a exponer de qué se trata el consentimiento que puede dar el ocupante, el habitante o la persona que se encuentre facultada para dar el consentimiento tratándose de lugares cerrados.
Y así, una vez que tengamos este panorama, cuáles son los requisitos que debe reunir ese consentimiento, y así, una vez explicado todo esto, volver al caso real y concreto a efecto de saber si es correcta o no la forma en que procedió la autoridad que llevó a cabo esta intromisión en un lugar cerrado. Para ello vamos a empezar. Nuestra premisa jurídica inicial va a ser el artículo 290, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, que grosso modo establece que la autoridad se estimará justificado el ingreso de una autoridad a un lugar cerrado, hago mucho énfasis en esta parte, a un lugar cerrado, cuando se cuente con la autorización de la persona facultada para otorgarlo. Como requisito de efectividad señala ese propio artículo 290, fracción segunda, de que se requerirá para estimarlo válido que se solicite se haga el conocimiento del órgano jurisdiccional dentro de los 5 días posteriores a ese ingreso, y en la audiencia que se genere tendrá que estar presente la persona que otorgó el consentimiento a efecto de ratificarlo. ¿Sí? Parecería que es muy sencillo, bastaría hacer una especie de checklist. A ver, el día de hoy ingresamos al domicilio, solicitamos la audiencia, el día de mañana no la citan, presento a la persona que dio el consentimiento, dice que sí lo dio, y con eso tenemos el caso cerrado. Podemos hacer lícitas los objetos, productos o instrumentos del delito que se hubiesen encontrado en el domicilio. Pero esta situación puede acarrear muchas arbitrariedades. Vamos a poner el caso concreto. Supongamos que el día 30 de abril o mejor dicho, el día de hoy, 2 de mayo de 2023, el fiscal solicita audiencia para ratificar la intromisión a un domicilio en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Hidalgo con residencia en Pachuca. En su narrativa señala que el día 30 de abril recibieron una denuncia anónima en el municipio de Zacualtipán, Hidalgo, donde hay un destacamento de la Secretaría de la Defensa Nacional apoyando las labores de policía o de primeros respondientes. Reciben una denuncia anónima en la cual les informaron que en una oficina de paquetería, el nombre que ustedes quieran, DHL, FedEx Express, Correos de México, Estafeta, la que ustedes gusten, se advertía una caja que estaba mal cerrada. En su interior, a simple vista, se advertía que había botas y uniformes similares a los que utiliza la Secretaría de la Defensa Nacional. Por tal motivo, en ese mismo 30 de abril, se trasladaron a la oficina de paquetería, en donde le solicitaron la autorización a la encargada, quien no se opuso a que ingresaran, les dio la autorización. Ingresaron a esta oficina de paquetería y efectivamente encontraron 5 cajas con material, con uniformes y botas similares o idénticas a las que utiliza personal de la Secretaría de Defensa Nacional. Al respecto, en esta misma audiencia celebrada el día de hoy, en este caso hipotético, se presenta la encargada de la oficina de paquetería y señala que sí, efectivamente, el día 30 de abril se presentó personal armado de la Secretaría de Defensa Nacional, señalando que tenían información de que en diversas cajas que se encontraban en el servicio de paquetería se encontraba material perteneciente a la Secretaría de Defensa Nacional, por lo que ella dio el consentimiento para que pudieran ingresar. Y efectivamente advirtió que en esas cajas había los elementos de la Secretaría de la Defensa, sacaron botas y uniformes del tipo militar. No obstante, señala de que no es posible de que se hubiera encontrado una caja mal cerrada y que se hubiera podido ver su contenido, porque uno de los requisitos a efecto de que ellos puedan recibir una caja es que se encuentre perfectamente cerrada, porque precisamente se va a trasladar y podría haber la posibilidad de que el contenido se pudiera extraviar y se culparía a la empresa de paquetería. Estos son los hechos que dieron digamos que nos van a servir de base para la aplicación de este criterio. Aquí lo primero que tendremos que distinguir es si una oficina de paquetería se encuentra sujeta al derecho fundamental de la inviolabilidad. ¿Sí? Podríamos decir que el derecho subyacente es la inviolabilidad del domicilio,
¿Qué entendemos primero? ¿Qué entendemos por domicilio? Por domicilio, para efectos constitucionales, es, o conforme a la doctrina constitucional, es todo lugar cerrado en el que puede transcurrir la vida privada de las personas, ya sea individual o familiar, ya sea en forma accidental o temporal. Es bien importante que tengamos en consideración este concepto. Si ustedes me preguntaran cuál es la nota distintiva, ¿qué hace un lugar cerrado como susceptible de que en su interior transcurra la vida privada? El uso o destino que le da la persona, ya sea individual o familiarmente, de modo tal que con este concepto podría pasar a un segundo término o ni siquiera ser motivo de consideración la forma que tiene ese domicilio. Me explico. Con este concepto no nos importa si es una casa de un nivel, de 2 niveles, no importa la forma que tenga la casa, no nos importa si es un bien mueble o incluso un bien inmueble o incluso un bien mueble, eso pasaría a un segundo término. No nos importaría si es, por ejemplo, una habitación de un hotel, de un motel, de una pensión, ese podría ser constituido como un domicilio. Entonces, el uso o destino que se le da a ese lugar cerrado es lo que la nota característica del domicilio. Si le damos el uso para que transcurra nuestra vida privada, será un domicilio. Entonces, una habitación de un hotel, si está cerrada, si no está habitada, no está ocupada en ese momento, no podría ser considerado domicilio de alguien. Pero si una persona rentó esa habitación de hotel, por lo menos por esa noche va a ser su domicilio. Ustedes se preguntarán si los automóviles pueden ser considerados como domicilio. La respuesta es no, en un principio. Pero si consideramos que hay ciertos automóviles, como podrían ser los remolques o autocaravanas, así lo señala la Corte, que ya se hicieron con las específicas condiciones para llevar a cabo la vida privada, entonces sí, efectivamente, un vehículo, un bien mueble puede ser considerado como domicilio. Por exclusión, todos aquellos lugares cerrados en los que no pueda transcurrir o no transcurra la vida privada no tendrán esa connotación de domicilios para efectos constitucionales. Digamos que las oficinas, los talleres, los almacenes no tendrían esa connotación de domicilio. Los bares, restaurantes, antros no son considerados como domicilio. Aquí entonces surge la interrogante. Si no son domicilio, entonces pueden ser allanados por parte de la autoridad, por motu propio. La respuesta es no. Si ustedes ven el artículo 16 constitucional, no necesariamente habla de domicilio, habla del lugar a inspeccionar y también habla del lugar cateado, pero no especifica que la orden de cateo sea específicamente para un domicilio. En consonancia con lo anterior, el artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de, cuando nos está hablando de la solicitud de cateo, nos dice el domicilio o propiedad privada. Sabemos que la O es disyuntiva, entonces puede ser domicilio o propiedad privada. De modo tal que los requisitos mínimos que señala el artículo 16 para la inspección de un lugar comprenden no solo el domicilio, sino también los lugares cerrados, específicamente la propiedad privada. Estos requisitos constitucionales, ¿cuáles serán? La fundamentación, la motivación y la proporcionalidad previo a llevar a cabo esa inspección o registro del inmueble. Si tienen preguntas hasta aquí, les pido por favor que las vayan anotando y posteriormente habrá un espacio para poderlas contestar. Hay veces que hacen preguntas un poco difíciles de conocer, como, bueno, y si establezco una casa de campaña en el bosque y llega el policía y me toca, bueno, ahí sería muy, muy casuístico. O si alguna vez dando una presentación con elementos de la Marina, uno me hizo una pregunta muy simpática, oiga, y si voy por Insurgentes y está el alcoholímetro y entonces yo me detengo antes y me voy a dormir ahí porque es de noche y pues ese sería mi domicilio, ¿no? La respuesta es, en principio, no sería ahí, pues mejor no tomes o
o si tomas, pues no conduzcas, no trates de evitar el alcoholímetro de esa forma. Pero cualquier otro tipo de preguntas, digo, más serias, con toda confianza las apuntan y al final las respondemos. Eso es por lo que respecta al domicilio. Entonces, en síntesis, domicilio es todo lugar cerrado donde transcurre la vida privada de las personas en forma individual o familiar, y por exclusión todos los lugares cerrados que no tengan estas características, en los que no transcurra la vida privada, no serán domicilio. Pero sea domicilio o sea lugar cerrado o propiedad privada, de todas maneras tienen la protección constitucional y la autoridad no puede ingresar en forma arbitraria. Ahora bien, para ingresar a ese domicilio o lugar cerrado, ¿qué se requiere? Hay 3 excepciones. La primera, como lo sabemos, es la orden judicial de cateo. La segunda excepción sería para repeler una agresión real, inminente, actual, sin derecho y en la que se ponga en peligro la vida, la integridad o la libertad de las personas. Esa sería la segunda excepción. La tercera excepción atendería precisamente a la que es motivo del criterio, es cuando se da el consentimiento de la persona que esté facultada para darlo. Y hasta aquí pues parecería que no hay tanto problema, porque respecto del primer punto, respecto al orden de cateo, hay mucha literatura, hay jurisprudencia tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de tribunales colegiados. Lo mismo sucede con los casos de repeler una agresión real, actual e inminente. Todos tenemos criterios sobre la flagrancia que facultan a la autoridad para ingresar al domicilio o al lugar cerrado a efecto de repelerla, de advertir, de atender ese delito flagrante. Pero respecto de ese consentimiento por parte del ocupante del lugar, les soy honesto, no había visto algún criterio hasta que vi el criterio en comento por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es muy interesante, tengo que hacer algunas aclaraciones. Este criterio no se basa en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se basa en, si no me lo recuerdo, el artículo 383 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California Sur, que incluso ya está derogado. Pero entonces, ¿por qué nos es útil o nos es orientador para verificar cuando estamos en presencia de un verdadero consentimiento por parte del ocupante del lugar? Porque lo que hizo la Corte fue dotar de contenido al derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio. Por eso es que resulta orientador, por las razones que lo conforman, al darle contenido a ese derecho fundamental. ¿Qué pasa con el consentimiento? ¿Qué requisitos debe tener? En principio, no puede darlo cualquier persona, tiene que ser una persona mayor de edad. Y aparte que esté en pleno ejercicio de su capacidad de obrar. Y lo anterior se entiende porque sería difícil entender una diligencia en la que lleguen soldados y sean atendidos por una persona de 10 años. Sería complicado porque si es una renuncia a su derecho de inviolabilidad del domicilio o del lugar cerrado, pues sería un poco complicado que se pudiera entender con una persona que a lo mejor no está en aptitud de entender la consecuencia de esa renuncia al derecho fundamental. El segundo de los requisitos es de que debe ser libre y consciente, es decir, no puede ser coaccionado, no puede ser responder a amenazas o intimidación. El tercero de los requisitos es que debe de ser de forma expresa, y para esto el fiscal debe de objetivar cuál es de poder demostrar posteriormente de que efectivamente se contó con ese domicilio. El cuarto y último de los requisitos es de que debe tener un objeto establecido desde un inicio. Es decir, si yo pido al policía de que ingrese porque hay una persona que no se quiere salir de mi domicilio, tendrá que ser para ello y no podrá el policía después hacer una revisión de todo el inmueble o permitir la entrada de sus compañeros. No, tiene que tener un objeto a lo que se debe concretar nada más ese ingreso por parte de la autoridad. Tomando en consideración estas pautas, sería poco jurídico poder establecer de que si se presenta un elemento
por ejemplo, del ejército, como en el caso que estamos señalando, y permita, no puede ser tan simple que se presente y solicite el ingreso a un domicilio o a una oficina y diga, pues me permite entrar, y ahí empiezan a registrar, porque eso sería un cateo disfrazado. No es un cateo porque porque el dueño del lugar me autorizó a ello. No se podría entender así, no funciona así. ¿Por qué? Porque este consentimiento para el ingreso de la autoridad tiene que ser en supuestos diferentes a los que originan un cateo o bien el delito flagrante. No puede ser en esos mismos supuestos. Señala la Corte que, o señala como ejemplo, pero posteriormente abunda en el sentido de que debe ser para contestar el auxilio solicitado por quien va a dar la autorización para el ingreso. Es decir, se requiere una solicitud ex ante previo a el ingreso de la autoridad. En ese sentido, volviendo ya con todos estos lineamientos, vamos a estudiar qué fue lo que pasó en ese caso concreto. Todo esto que les estoy comentando está contenido en la ejecutoria que dio origen al criterio que estamos comentando, que se impide o no es deseable que a través de consentimiento que da el morador de un domicilio pueda llevarse a cabo un registro haciéndolo análogo a un cateo disfrazado de autorización por parte del habitante del lugar. Ahora, en el caso que les planteé inicialmente, habíamos comentado que se presentaron militares señalando que había una denuncia anónima. Ya sé que podríamos debatir mucho si el alcance que tiene la denuncia anónima, para qué sirve, si puede ser considerada o no, pero eso puede ser motivo de otras pláticas sobre la veracidad de las denuncias anónimas, que siempre le atinan con esas denuncias anónimas. Bueno, podemos cuestionar mucho sobre si existen o no las denuncias anónimas, sobre todo cuando nunca dicen en qué teléfono lo recibieron, a qué horas, si se grabó el número o no se grabó, pero bueno, no va a ser motivo de esta plática, solo lo pongo ahí como precedente. Pero se presentaron ellos motu proprio, es decir, no fue respondiendo a una solicitud de auxilio por parte de la encargada de la oficina de paquetería. Ya quedamos que, aunque no sea domicilio, esa oficina de paquetería tiene la protección constitucional. Ya quedamos que el artículo 16 no señala específicamente domicilio, sino que habla el lugar a inspeccionar. Lo mismo sucede con el artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, sí está, en principio, sí ese local, local de la empresa de paquetería sí tiene la protección constitucional. Entonces, si los militares se presentan motu proprio, es decir, sin responder a una solicitud de auxilio por parte de la encargada, pues de entrada ya estamos mal. Ya no se surte el supuesto que señala o en los términos que señala la Corte para hacer legítimo ese consentimiento. Pero digamos de que hacemos a un lado esto. En el segundo de los requisitos del consentimiento les comentaba yo de que sea consciente y libre, es decir, sin estar amenazado o coaccionado. Honestamente veo muy complicado que si cualquiera de nosotros está en una empresa, llega personal militar, llegan con sus armas y nos dicen, me da permiso de ingresar porque ahí hay algo ilícito. Veo que un poco complicado que les digan en forma muy libre, no pueden pasar. Y de entrada el perder personal militar nos intimida, aunque no debamos nada. Ver personal militar que se está dirigiendo a nosotros nos intimida. Presente en la comida, estamos haciendo un comentario a uno de los que estábamos en la mesa, cuando le hicieron una revisión por parte de Guardia Nacional, ¿no? Con el solo hecho de ver las sirenas, no debemos nada, pero ya nos intimidó, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si le dicen, ¿me permite registrar el carro? Pues adelante, ¿no? Más o menos eso es lo que se trata de evitar en estos casos. ¿Verdad que sí me deja pasar? En principio podemos decir, a lo mejor se siente intimidada, pero también podríamos decir que a lo mejor la encargada de la oficina pues pudo decir, si ellos, personal de las Fuerzas Armadas, se presentan, estimo que es legítima su petición. Estimo que ver al personal armado ya presumo de que es legítimo lo que están haciendo, sin cuestionarlo,
creo en las Fuerzas Armadas. O bien decir, pues ni modo que me ponga el tú por tú con los militares, aparte, pues yo solo, como es el clásico, pues yo solo trabajo aquí, ni es mío, ni vivo aquí. Entonces, honestamente veo muy complicado que en estos casos, y que no son esporádicos, se repiten una y otra vez en los centros de justicia, podamos decir de que fue un consentimiento libre. De entrada les digo, conforme al criterio que se estudia, no podría ser así, tendría que ser solamente a solicitud de uno de los moradores del lugar, o uno de los habitantes, o de la propia encargada del lugar cerrado. Pasando ese punto, el siguiente sería, no podemos hablar que fue libre y en forma consciente. La sola presencia militar, desde mi óptica, a lo mejor puede estar equivocado, es intimidante, con independencia que no se deba nada. De ahí la importancia de la labor del juez de control, porque no puede haber reglas genéricas, no puede ser tan amplio esto, sino que tiene que ser caso por caso en que el juez de control tendrá que verificar cuál es el contexto en el que se da y ver si en ese caso en particular sí hubo un consentimiento o no. En principio, en este caso que les planteo, desde mi óptica se requería una orden de cateo. No, pero es que lo que vamos por la orden de cateo, pues ya se fueron. A ver, la orden de cateo, a partir de que se solicita, se tienen 6 horas para resolver. ¿No te quieres esperar? Bueno, el propio código dispone que se pueden tomar las medidas necesarias para impedir que se sustraigan esos objetos, productos o instrumentos del delito. No habría excusa para brincarse esa orden de cateo. Por eso mi comentario en el sentido de que este consentimiento que da el habitante del lugar no puede ser, debe de ponerse en práctica solamente cuando se excluyan por sí mismos la orden judicial de cateo y repeler una agresión real, actual e inminente sin derecho y esté en riesgo la vida, la integridad o la libertad de las personas. No se trata de un checklist, no podemos decir se ingresó, sí, solicitamos la audiencia dentro de 5 días, sí, se presentó la persona, sí. Eso es hacerlo en forma acrítica, dejar vacías las leyes. De ahí la importancia de la actividad que hace el juez de control para poder darle contenido a estos dispositivos y a efecto de evitar arbitrariedades. Por mi parte, en esta primera intervención sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Pues muy interesante esta primera participación en donde podemos destacar lo que en este criterio la primera sala pudo definir lo que debe entenderse como domicilio para efectos penales, porque erróneamente en todos los criterios que habíamos emitido tomábamos como base en materia civil lo que debíamos entender como tal. En esta resolución, que por cierto es el amparo directo en revisión 2420 del 2011, estableció ya la primera sala que para efectos penales que tenemos que entender como domicilio y especifica muy bien de qué vamos a entenderlo, como bien lo manifestó el juez. También vemos que aquí van a exponer la excepción para allanar el domicilio. Y para esto se requiere un consentimiento que, como bien lo dijo el juez, la primera sala ya estableció cuáles son los requisitos de este consentimiento para darlo por válido. Y obviamente este consentimiento no solamente debe expresarlo, sino debe ser objeto de análisis por parte de un juez de control previo a una sentencia. Pero para abundar más en este tipo de casos, vamos a darle uso de la voz al doctor, por favor. Adelante. Muchas gracias, magistrada. Te lo agradezco mucho. Pues muy interesante los comentarios que hace su señor el juez César Augusto Sánchez, me parecen sumamente pertinentes. Y bueno, pues yo agradezco también a la magistrada María del Carmen Sánchez Cisneros esta invitación y por supuesto a la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, a la Fundación Aguirre, Azuela Chávez Jauregui, a la revista Tiempo de Derechos y por supuesto al Poder Judicial esta invitación. Y sobre todo quiero agradecer mucho a todos ustedes que están aquí presentes, que han dedicado esta tarde después del puente
y de los días de asueto a estar aquí en un acto académico, pues es doblemente loable por parte de ustedes, así que les agradezco mucho su presencia. El imputado dentro del derecho penal es un individuo sumamente vulnerable frente al poderío del Estado que lo investiga y lo juzga. Yo recuerdo, incluso antes de la reforma constitucional en materia de juicios orales, fui a hacer un curso a Atlanta precisamente de juicios orales, y me acuerdo que pues ahí de la Universidad de Emory, en donde estudiamos, nos llevaron a la Corte Federal para ver cómo era un juicio oral. Y entonces llegamos a la sala de juicios, pues un poco antes de la audiencia, ¿no? Y estaba ahí el oficial de sala, que en este caso era un oficial de policía, ¿no? Y era un hombre afrodescendiente como de 2 metros, ¿no? Y traía un cinturón, traía un sombrero al estilo de los guardabosques canadienses, ¿no? De ala plana, así, y 4 pedradas que le dicen, y un cinturón donde traía 2 pares de esposas, traía gas lacrimógeno, tenía el Taser, ¿no? Ese inmovilizador eléctrico, traía un pistolón que nada más porque él medía 2 metros, pero a mí me hubiera arrastrado el pistolón que traía el hombre aquel, ¿no? Y traía el radio de intercomunicación, en fin, un cinturón donde no le cabía un alfiler de todo lo que traía el señor, ¿no? Y con un porte siempre firme, de hecho con un traje beige con vivos en café oscuro, ¿no? Y de repente, pues inicia la sesión y palmea así el policía en la mesa, ¿no? Y dice, todos de pie. Y ya nos ponemos de pie, dice, los Estados Unidos de América contra Frank Rogers. Y dije, no, pues ya valió, Frankie ya valió, ¿no? Imagínense, si los chinos y los rusos juntos no han podido, ¿qué va a poder Frankie contra los Estados Unidos de América, ¿no? Y eso nos demuestra lo vulnerable que es el imputado frente a un Estado que con todo su poderío y con todas sus capacidades entabla un proceso o una carpeta de investigación y la judicializa frente a un individuo pues común y corriente, ¿no? O sea, un Estado, el poder de un Estado. En ese caso que fuimos el Estado más fuerte del mundo, pero aquí México pues también tiene lo suyo. De manera que para poder hacer frente a ese poderío del Estado que quiere desquitar su saña, en México especialmente de impunidad, ¿no? Es decir, hay una gran impunidad en México cercana al 98%, 97%, de manera que a los pocos que agarran la autoridad, pues quiere ensañarse con ellos para que veamos los ciudadanos que aquí sí hay justicia y entonces vamos a meterle 150 años a este cuate. Ya sin importar si sea culpable, vamos a demostrar que es culpable, ¿no? Y tenemos todo el poderío del Estado para hacerlo. Entonces, este imputado necesita un manto muy grande, muy fuerte, así como el de Harry Potter, de derechos. Un manto que lo cubra y que lo haga poderoso frente al Estado para que pueda combatir en situaciones de más o menos igualdad con el Estado. Y entre este manto de derechos que tiene el imputado para enfrentarse al Estado, pues uno de ellos precisamente es la inviolabilidad que tiene de su domicilio, consagrado por el artículo 16, que sin variar el concepto del cateo, que efectivamente el artículo 16 constitucional se refiere al lugar donde se practique el cateo y el Código Nacional se refiere al lugar cerrado en el artículo 90. Pues el artículo 16 sí es sumamente enfático en decir que es inviolable el domicilio y que nadie podrá ser molestado en su domicilio sin una orden de juez. De manera que lo que agregue el Código Nacional en su artículo 290 rebasa, por supuesto, el señalamiento del artículo 16 constitucional que dice que nadie podrá ser molestado en su domicilio sin una orden de juez. Y vemos que esta orden del artículo 16 pues no siempre se cumple, ¿no? No sé si alguno de ustedes esté relacionado con algunos procedimientos administrativos, por ejemplo la COFESE.
La COFESE llega a tu domicilio, entra y empieza a copiar discos duros y empieza a agarrar teléfonos celulares de todos los que estén ahí. Y si te niegas a la práctica de la diligencia, te ponen unas multas de millones de pesos por cada día que pase y te estés negando a la diligencia. Y si no quieren regresar, pues al final de cuentas te van a hacer una cuenta de 1,000 millones de pesos de que tú desde el día que fuiste hasta la fecha no se ha practicado la diligencia. O sea que también en otras áreas del derecho se cuecen habas, que no nada más en el derecho penal. Pero aquí esta inviolabilidad del domicilio nos sirve a nosotros los ciudadanos como un manto para evitar la ya conocida, consabida y muy común práctica del abuso policíaco. ¿Sí? Es decir, todos los ciudadanos en este país, o la mayoría de nosotros, hemos sufrido de alguna o de otra forma el abuso policíaco, no importando cómo estemos, en qué condiciones o qué cargo tengamos, pues siempre hemos visto que la autoridad actúa, o en la mayor parte de los casos, la autoridad actúa con gran prepotencia y con gran violación de derechos sobre nosotros los ciudadanos, ¿no? Si esto no ocurriera, pues sería absurdo tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos y sería absurdo tener un juicio de amparo, ¿no? Si en el juicio de amparo se están analizando las violaciones constitucionales que sufrimos los ciudadanos y no las sufriéramos, pues entonces no tendría razón de ser el juicio de amparo y no tendría razón de ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras comisiones como la Comisión de Víctimas o otras instituciones de las internacionales de las que México es parte, ¿no? Entonces es sabido que la autoridad, por antonomasia, pues tratará de violar nuestros derechos humanos y que nosotros tendremos que defendernos ante estas violaciones. ¿Y cómo nos defendemos? Pues con ese manto de derechos. Y aquí estamos en el recinto sagrado de la autoridad que vigilará que efectivamente se cumplan con esos derechos, que el ciudadano no sea vulnerado en sus derechos por parte generalmente de la autoridad administrativa. Y bueno, pues uno de estos requisitos es precisamente el cateo, ¿no? El cateo, en donde muy bien decía el juez Sánchez Góngora, ¿hasta dónde puede la autoridad intervenir en un recinto sin ser considerado esto una violación a los derechos? Bueno, pues abstrayéndonos un poco de esa discusión a la que le dio además una solución a mi gusto inmejorable, bueno, pues lo que sí sabemos es que estos lineamientos del artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se trata del domicilio de la persona en el concepto de domicilio que la propia Corte y la legislación se tienen como un recinto en donde habita la persona de manera permanente o temporalmente, ese domicilio es inviolable a menos de que exista una orden de juez que acredite lo contrario, o bien la otra excepción, que a mí me parece también muy atendible, que es precisamente el de evitar que haya un daño a una persona o a las cosas, que sea un peligro real o una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes ajenos, generalmente lo hará así la autoridad, no en protección de bienes propios, y evitar así pues que se dañe la seguridad de las personas, su integridad física, su vida, o incluso sus posesiones y sus propiedades, ¿no? Que esta es una excepción que a todos nos suena lógica que ocurra y que no se necesite mayor intervención por parte de una autoridad judicial, porque de no intervenir la autoridad, pues ocurriría un hecho que pudiera ser de imposible reparación. Y bueno, pues sale sobrando ese artículo del 290 porque el artículo 15 del Código Penal pues les daría autorización para entrar, como se las da a los bomberos, y no dice aquí que tengan que hacer un cateo a los bomberos, ¿no? Si está quemando tu casa, con un hacha va a romper la puerta el señor bombero y va a meter su manguera y te va a desgraciar toda la casa con agua, y después pues no podrás quejarte porque si bien no había una agresión, sí había un peligro real, actual o inminente, y el señor actuó en defensa de esos bienes jurídicos ajenos ante esta situación de peligro, y pues no podrás ni siquiera quejarte si el bien jurídico protegido
era superior al bien jurídico que fue sacrificado, pues ni siquiera podrás quejarte, ni habrá derecho a una reparación, ni a una responsabilidad del Estado, ¿no? Si los bienes jurídicos fueran equivalentes, pues a lo mejor podrías hacer una reclamación y entramos al terreno de la culpabilidad o de la antijuridicidad, según lo queramos ver en el estado de necesidad, de manera que de lo que habla el artículo 290, en su fracción primera, pues es realmente del estado de necesidad, que ya está regulado en el Código Penal y que resulta lógico, de manera que resulta también innecesario la fracción primera del artículo 90 si el policía está entrando ahí para evitar que se cometa un delito en flagrancia como un homicidio, un secuestro, una violación. En todos estos casos, bueno, pues el policía podrá entrar. Lo digo ya porque así lo dice el artículo 15 del Código Penal Federal, pero también porque lo dice el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Y a todos nos queda claro y lo hemos vivido, ¿no?, que, bueno, pues tienen secuestrada a una persona y el tiempo, así sea muy rápido, en el que un juez como su señoría tarden en dictarlo, pues pudiera ser excesivo, aunque fueran unas horas, para poner en peligro la vida, de manera que la autoridad tendrá que actuar de forma inmediata, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre con la fracción segunda, que es la que causa pues más molestia o por lo menos más discernimientos distintos? Porque la primera a mí me queda muy clara, que la autoridad tendrá todo el derecho de hacerlo cuando se trate de un asunto de urgencia, un asunto emergente para salvaguardar un bien jurídico. Pero cuando cuente en un domicilio con la aquiescencia que puede disponer legítimamente de él, del poseedor, del propietario, ¿qué ocurre en esos casos? Cuando se trata de un domicilio, ya no nada más de un lugar cerrado, como dice el artículo 290, o del lugar en donde se practique el cateo, como dice el párrafo 8º, creo que del 16, sino como dice el artículo 16 en su primer párrafo, ¿no? Son inviolables el domicilio y nadie podrá ser molestado en su domicilio si no media una orden judicial para hacerlo. Bueno, pues en ese caso estaríamos, ¿qué eficacia podrían tener esas actuaciones de la policía dentro del proceso penal? Y aquí la Corte ha sido muy clara, ¿no? A ver, todos los hallazgos que se hagan, cuando la autoridad, vamos a suponer que la persona está diciendo, tienen secuestrado a alguien ahí, que es la fracción primera del 290. Y a mí me consta que porque yo lo vi como lo sacaron encapuchado y amarrado y lo metieron en el domicilio. Yo soy vecino y los vi como entrar. Es más, aquí está el video, fíjense, de cómo metieron a una persona ahí encapuchada y maniatada. Y entonces entra la policía y en ese acto de cateo, pues encuentran droga, encuentran armas, hacen la aprehensión de los secuestradores, liberan a las víctimas y se llevan a cabo una serie de maniobras de la policía medio desasiadas por la urgencia, vaya, ¿no? Están sacando a unos secuestrados, están liberando a unos secuestrados ahí, deteniendo a unos secuestradores, ¿no? No van a en ese momento meter en bolsitas las cosas, no, lo principal es salvaguardar la vida de las personas. Y bueno, pues en esta práctica se llevan a cabo algunas cuestiones que a lo mejor incumplen con los requisitos específicos del cateo. Bueno, la Corte ha dicho en este sentido que eso es irrelevante, ¿no? Que si se trata de un asunto de emergencia, pues todas estas pruebas recabadas por el actual policíaco en asuntos de flagrancia, pues deben de ser acumuladas a la carpeta de investigación y tomadas en cuenta durante el proceso. Pero ¿qué pasa en los casos de la aquiescencia o de la voluntad de la persona que puede disponer para practicar estos cateos? Yo te doy permiso de que entres y con eso pues aparentemente acabo con todos los requisitos y ya lo decíamos, bueno, este permiso no es una carta abierta para poder entrar a todos los domicilios el día que se quiera y decir, porque así lo hacían, ¿no? Pues a mí me dieron permiso para entrar, ¿no?
y durante los años 70, 80, vimos infinidad de cateos que se celebraron bajo esta premisa. No, pues a nosotros nos dieron permiso, yo le pregunté que si podíamos pasar y sí pasamos, y lo que había ahí pues era una bodega donde estaban haciendo cocaína, ¿no? o alguna otra droga, y encontramos también armas y encontramos una bodega con dinero, pero pues voluntariamente nos dejaron pasar, entonces no necesitamos pedir la orden de cateo a nadie, porque pues a nosotros se nos hacía raro y olía medio feo el lugar, y nosotros le pedimos permiso a la persona de entrar y nos dio chance de entrar. Bueno, pues en este sentido, nuestros domicilios son inviolables. Quiere decir que las pruebas que se realicen bajo esos supuestos, la Corte ha determinado que no es cierto que se haya dado tal consentimiento, sino que lo que se realizó fue un cateo violando las normas que establece el propio 16 constitucional y los artículos referentes al mismo del artículo 280 y tantos para adelante del Código Nacional de Procedimientos Penales. 282, ¿no? 283, ¿no? Entonces, que se han violado todos estos, y dice, no se dejen engañar. Esa autoridad no entró porque le dieran permiso, entró porque quiso saltarse los requisitos que establece tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y a esos cateos no les vamos a dar ningún valor probatorio cuando se demuestre que no se realizó el cateo pudiendo haberse realizado cumpliendo con los requisitos establecidos, no se realizó, y que lo que se fingió es tener la autorización de una persona para poder entrar en un domicilio o incluso en algún otro lugar cerrado, pero máxime en un domicilio de los que habla el primer párrafo del artículo 16 constitucional. Y esto es congruente además con el primer párrafo del artículo 16, pero también con el Pacto de San José que tiene México suscrito desde 1969 en materia de derechos humanos, y que establece también esos requisitos y que considera excesos de la autoridad no cumplirlos. De manera que si la autoridad está en posibilidad de solicitar y de ir al juez para realizar el cateo y no lo hace fingiendo que le dieron permiso, o incluso solicitándolo, pudiéndolo hacer en sede judicial y haciéndolo directamente en el domicilio que quiere catear, porque a mí me llegan 40 soldados con metralletas y me dicen que si los dejo entrar a mi casa, pues sí los dejo, ¿no? Sí los dejo porque no hay muchas posibilidades que yo como ciudadano tenga de decirles que no, y esa es una realidad a todas luces, ¿no? Que están utilizando la coacción psicológica y a veces física para que yo les permita hacer un cateo de los que están prohibidos por el artículo 16 constitucional y por el artículo 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, es claro, ¿no? Estamos frente a una prueba ilícita y por lo tanto todo lo que devenga de esta prueba ilícita resulta igualmente ilícito. Si el cateo fue ilícito, todos los hallazgos que se hagan en ese cateo, así sean muy relevantes, así demuestren que se trataba del papá del Chapo Guzmán, serán ilícitos, porque esa es la coraza que tenemos los ciudadanos frente a los actos arbitrarios de la autoridad, y gracias a Dios tenemos una autoridad judicial que se encargará de que se cumplan y de declarar que todas esas pruebas que se obtuvieron o todos esos indicios que se obtuvieron durante un cateo ilegal resultan igualmente ilegales y por lo tanto no podrán ser utilizados en contra del ciudadano dentro de un proceso penal. Es cuanto hasta aquí, magistrada, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, aquí es muy importante la participación del doctor en el sentido de que él nos empieza a hablar sobre este manto protector de los derechos humanos, como es el derecho a la vida privada, que es lo que protege la inviolabilidad del domicilio,
cómo ha destacado la vulnerabilidad de las personas que tenemos ante el poderío del Estado, pero esta vulnerabilidad está protegida. El artículo 16 constitucional, como nuestros expositores bien lo han dicho, prevé este derecho, lo protege y se decanta en el Código Nacional de Procedimientos Penales establecer esta excepción que habla la primera sala constitucional y que exige diversos requisitos para que, sin tener una orden expresa de un juez para ingresar al domicilio, la autoridad policíaca ministerial lo pueda hacer. No sé si tengan algunas preguntas. ¿No? Bueno, yo me quedo con algunos cuestionamientos en el sentido de que en qué momento se va a poder analizar este consentimiento. Porque como le estamos diciendo, esto fue resuelto en la primera sala debido a un amparo directo en revisión. Entonces, pero tenemos que esperar hasta el juicio oral para poder analizar si este consentimiento cumplió con estos requisitos o puede ser antes. No sé. Yo estimo que el momento oportuno es precisamente en la audiencia que se genera dentro de los 5 días a partir de que se hizo el ingreso. El artículo 290, señala, pasando las fracciones primera y segunda, hace alusión a la fracción segunda y dice que se tendrá que informar dentro de los días siguientes a que se lleve a cabo el ingreso al órgano jurisdiccional. Y en la audiencia tendrá que comparecer la persona que otorgó el consentimiento a efecto de ratificarlo. Yo estimo, y así lo hice precisamente cuando lo tuve el asunto en mis manos, estimé que no era viable esa ratificación, ni siquiera en el caso real, que del que se suscitó esto, hubo muchas contradicciones entre lo que dijo la encargada de la oficina con respecto a lo que decía la supuesta denuncia anónima, y enfatizo mucho supuesta denuncia anónima, pero ni siquiera llegué a ese punto de discernir esas inconsistencias, porque estimé que no fue incorrecto el actuar de los militares, y si está viciado de origen, no tenía por qué llegar al momento de verificar si esas inconsistencias eran suficientes o no para poder decir que era toda una sarta de mentiras. La realidad es que no lo considero necesario porque desde mi óptica también el propio artículo 290 señala que la autoridad tendrá que señalar los motivos que originaron ese ingreso en el acta que se levante con motivo de la diligencia. En esas condiciones, estimé que en esa propia audiencia que fue ilícita la forma en que ingresaron a la oficina de paquetería y, por tanto, tal como lo señaló precisamente el doctor Julio, también estimé que lo que se encontró también derivaba de una prueba ilícita y, por tanto, siguiendo la teoría del fruto del árbol envenenado, también resultaba ilícito y, por tanto, fiscal, te quedas con las botas y con todos estos instrumentos y tú sabrás qué haces con ellos, porque no van a poder ser considerados como elementos de convicción en ninguna carpeta de investigación. Doctor, ¿quiere abundar? Sí, creo que la prueba ilícita como tal no tiene un periodo para hacerse valer. Yo creo que incluso en la propia vinculación a proceso es un buen momento para decir que los datos de prueba que se muestran resultan ser ilícitos, ¿no? Es decir, si se obtuvieron a través de la tortura, por ejemplo, no tendríamos que esperar. Si tenemos, por ejemplo, en una vinculación a proceso, tenemos ya peritajes que demuestran que hubo tortura, por ejemplo, pues no sería inútil esperar a una audiencia intermedia para que fueran no tomadas en cuenta esas pruebas o ese material probatorio o datos de prueba. Y peor esperar hasta la audiencia de juicio oral, ¿no? Entonces yo creo que si hay ilicitud en la probanza, pues el tiempo de hacerlo valer puede ser desde el principio, y la audiencia efectivamente, si se trata de consentimiento de la persona, bueno, pues en esos casos del consentimiento, pues tenemos hasta una audiencia previa a
lo que se va a hacer con ese material probatorio, en donde efectivamente la persona que supuestamente dio el consentimiento o cuyo consentimiento fue arrancado por otro medio, pues podrá hacerlo valer en sede judicial y quedar claro que no se cumplieron con los requisitos ni constitucionales ni legales, ¿no? Adelante. Perdón, abonando a lo anterior, en el Centro de Justicia algunos compañeros tenían un criterio distinto o no estaban tomando en consideración este criterio de la Corte. Entonces, vamos a suponer, en el caso que les planteé, no hubo una persona detenida, pero supongamos que hubiese habido una persona detenida con toda esta irregularidad. Si el juez de control avalara lo que se hizo, ese ingreso, señalando que sí se cumplió el artículo 290, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, con ese consentimiento que da el morador, y hubiera una persona detenida con motivo de esos hechos, pues probablemente diría el imputado, pues a lo mejor me conviene un procedimiento abreviado y con todo, como no hay pronunciamiento de prueba ilícita, pues no hay procedimiento abreviado y ese va a ser una sentencia dictada con base de semióptica pruebas ilícitas. A tal grado, de tal calado sería esa situación. Por lo anterior, por supuesto, al ser prueba ilícita la declaración de prueba ilícita puede ser en cualquier momento, en cualquier etapa del proceso, pero incluso yo considero que en estos casos sería muy importante hacerlo desde un primer momento para evitar que llegue a que se judicializara el asunto. ¿No darían tiempo de los 5 días si hay detenido? No daría tiempo. No daría tiempo. Es que dice dentro de los 5 días. Puede ser al siguiente día. Si puede ser, pero también la vinculación podría ser ese mismo día. Es probablemente. Sí. Primero se tendría que hacer esa audiencia de ratificación y posteriormente ya dentro de las 48 horas para poder ejercer acción penal. Exacto. Perfecto. ¿Quieren abundar un poco más? Y yo sería sí, de mi parte sí. Ok, bueno. Pero dramaticé un poco más el asunto para que quedara claro. Claro que sí, adelante, doctor. Bien, pues no sé si empecemos con el segundo criterio. En este segundo criterio, pues siguiendo con esta línea de este acto de investigación sobre el cateo, pues vamos a tomar en cuenta un criterio en el cual nos establecen ya en la práctica, en la ejecución de esta orden de cateo, nos establece qué pasa. Conforme a la ley, al Ministerio Público le dan 3 días o hasta 3 días para ejecutar la orden que ya fue autorizada por un juez de control. Pero ¿qué pasa si se dilata en esta ejecución? Este es el tema que vamos a tocar en el siguiente criterio. Y bueno, pues le doy el uso de la voz al juez. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, el segundo de los criterios a comentar en esta tarde es una tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito de rubro cateo. Es legal que concluya en las primeras horas del 4º día posterior a su autorización judicial, siempre que su ejecución haya iniciado dentro del plazo de 3 días previsto en el artículo 283, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin haberse interrumpido y existan circunstancias que justificaron su prolongación. Vamos a partir de la premisa jurídica, es el artículo 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece cuáles son los requisitos que debe contener una resolución judicial que ordena el cateo. El primero de esos requisitos es de que se debe señalar quién es el nombre y cargo del juez de control que lo autoriza, así como el número el proceso en el que se ordena. El segundo de esos requisitos es la determinación concreta de lugares en los que se llevará a cabo el cateo y lo que se pretende encontrar. El tercero de los requisitos es el motivo del cateo, indicando o expresando cuáles son los indicios que permiten presumir de que el lugar a inspeccionar se va a encontrar a la persona o personas que habrán de aprenderse o bien lo que se pretende encontrar. La fracción cuarta, que es la que nos va a ocupar en mayor medida, dice que el día y la hora en que deberá practicarse el cateo o la determinación que de no ejecutarse dentro de los 3 días siguientes a su autorización quedará sin efectos cuando no se precise fecha exacta de realización. Y finalmente la fracción quinta es los servidores públicos autorizados para practicar o intervenir en el cateo.
¿Cuál es la problemática que tenemos con este artículo 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Vamos a partir de que los jueces vivimos en el mismo mundo que todos los ciudadanos y sabemos de las arbitrariedades que se cometen, de modo tal que, aunque estos son los requisitos grosso modo que se ponen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la realidad es que cada juez va particularizando, va poniendo cada vez más requisitos para llevar a cabo las diligencias de cateo. Es decir, vamos poniendo cada vez más candados. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, cuando todavía era el sistema tradicional incluso, en los juzgados de procesos llegaba una orden de cateo donde decían, los conocidos como de tiendita, decían, vimos a una persona, tocó una ventana, abrieron la ventana, hicieron un intercambio de manos, detuvimos a la persona delante y traía droga. Pero vimos que le entregaban billetes a la persona que abrió la ventana. De modo tal, en esa prueba, en ese entonces, con esa prueba, ahorita sería un dato de prueba, y la declaración del propio farmacodependiente, con eso era suficiente para el dictado de una orden de cateo, y cuando lo ejecutan, ¡zas!, no era una casita, era una vecindad, ¿no? Y llevaron a cabo el cateo en las 20 viviendas que estaban ahí, sin habérselo avisado al juez, y sucede todavía a la fecha, o bien, pues vimos que personas armadas ingresaron en un predio grande que tiene una entrada como de arco, entonces te pido que me autorice el cateo porque probablemente haya personas armadas y ¡zas!, cuando lo ejecutan es un hotel, ¿no? Y lo llevan a cabo en todas las habitaciones del hotel cuando realmente las personas armadas solo estaban en una sola. De modo tal que estas circunstancias que de facto suceden son tomadas en consideración por los jueces y se van poniendo cada vez candados y candados y candados para evitar evitar esas prácticas indeseables. ¿Como cuál? Parecería muy lógico, digamos que si piden un cateo en un domicilio y al llegar ahí se advierte ya en el interior que tiene conexión con otro domicilio y ahí vemos en el otro domicilio que hay tanques con hidrocarburo, pues si ya están adentro, pues ¿qué pasa? Se brinquen al otro, ¿no? No, eso no es posible. En ese momento se tiene que interrumpir la diligencia e informarlo al juez para, en todo caso, solicitar una nueva orden de cateo. Les digo, con independencia de que los lugares se pueden asegurar, todo ello tratando de salvaguardar derechos de terceros. ¿Qué pasa cuando el lugar es impreciso? Cuando me lo pidieron el cateo en el número 52, pero había 52A y 52B. Entonces, ¿lo ejecutamos en las dos? No. En ese momento, cuando hay indeterminación, cuando no se puede especificar concretamente, se tiene que suspender la diligencia de cateo. ¿Por qué? Porque ese tipo de situaciones tuvieron que habérsele hecho saber al juez. O sea, no es que sea arbitraria la forma de actuar del juez, es que supuestamente ya hubo una inspección. Entonces, si había el número 52A y 52B y tú lo querías en el 52A, me lo tuviste que decir previamente y no ejecutarlo en el 52A y 52B. ¿Qué pasa cuando se encuentra una persona perteneciente a un grupo vulnerable? Se tienen que tomar hacer los mecanismos necesarios para proteger a esas personas en estado vulnerable. Por ejemplo, puede ser un menor de edad. Si hay un menor de edad, se tiene que ordenar. Eso no lo prevé el código, eso lo prevé el juez. Si hay menores de edad, se tienen que extraer del lugar a efecto que no vean el desarrollo del cateo. ¿Qué pasó con la emergencia sanitaria de COVID? Se ordenaba que se tomaran las medidas pertinentes para no poner en riesgo ni a los moradores del lugar ni a las personas que están ejecutando el cateo. Pero todos estos candados, de alguna forma, van, y estamos bien conscientes de ello, van haciendo que la logística se pudiera ir retardando. Eso es por cuanto hace a lo que señala el juez. También, asimismo, sobre el uso de la fuerza. No podemos, es una orden de cateo, no una orden de demolición. No le podemos decir, oye, te autorizo para que uses la fuerza extrema, ¿no? Y llegues con tu ariete o con un camión blindado para que destruyas la puerta. No. Incluso le señalamos previo, si no hay nadie, pues primero toca la puerta.
primero toca la puerta, ya si no, pues eso es un cerrajero, no la destruyas si no es necesario. También se le dan los parámetros para que en caso que haya resistencia, cómo se tiene que llevar a cabo el uso de la fuerza, debe de ser racional, proporcional, ir escalando dependiendo del grado de resistencia que se esté interponiendo. Todo esto no viene en el Código Nacional, pero son, enfatizo mucho, los candados que se van poniendo en las resoluciones que ordenan el cateo. Pero la mayor parte de esos candados, siendo honestos, van muy encaminadas pensando que el cateo se va a desarrollar en un lugar céntrico, en un lugar donde pues a lo mejor están los moradores y no van a oponer resistencia al ver la presencia policial. Muy probablemente pensando de que, y así te lo manifiesta el Ministerio Público, pues vamos a localizar pues a lo mejor una computadora, teléfonos celulares, una que otra arma de fuego, narcóticos, precursores, pero no se puede prever todas las situaciones, todas las circunstancias que se pueden originar, lo que requiere una logística mayor. Y tampoco es que el fiscal pueda tener al Ejército, Guardia Nacional y Marina ahí formados para que en cuanto reciban la orden de cateo ir. Habrá casos excepcionales en que sí los tengan, pero la realidad es de que cuando se tiene esa previsión se corre un riesgo, que haya una fuga de información. Entonces, en muchas ocasiones el fiscal no prepara su logística hasta no tener el acta presente para evitar una fuga de información. Entonces, vamos a partir, ya con este contexto de todas las previsiones y toda la logística que esas previsiones implican, vamos a poner un caso concreto al respecto. Supongamos que el fiscal solicita una orden de cateo para llevarse a cabo en el municipio de Atotonilco, en Hidalgo, específicamente da las coordenadas del domicilio, dice que es un rancho, y al respecto señala que se encuentra, da las coordenadas para ubicarlo y señala que está en la carretera Pachuca-Atotonilco en el kilómetro 50+5. Dice que es una vereda sin nombre. Al momento la solicita el día 30 de abril y la ejecuta. Al no señalar específicamente cuándo quiere llevarla a cabo, nos tenemos que ir a la regla prevista por el artículo 283, fracción cuarta, es decir, que se debe de ejecutar dentro de los 3 días siguientes a que se emite la resolución. Con la situación de que si no se ejecuta, pierde su efectividad esa orden judicial de cateo. Esto es por seguridad jurídica. Bueno, en este supuesto, digamos de que te envían el acta que se levanta al respecto y te dice que acabó no el día 3 como debió de haber sido, el día, perdón, dije que lo solicitan el 30 de abril, ese mismo día se resuelve y se le dan 3 días, es decir, vence el 3 de abril. El acta te llega el día 5 de abril y te dice que lo inició el 3 de abril, pero lo culminó el día 4. Y te dice, es que iniciamos la diligencia, nos dirigimos al lugar a las 10 de la mañana, pero encontramos en esa vereda personal armado que repelió nuestra presencia y nos tardamos 3 horas en lograr, después de 3 horas de tiroteo, se apertrecharon en el predio. Pasadas las 16 horas de ese día 3 de mayo, logramos asegurar y establecer las condiciones para llevar a cabo el cateo, pero es un rancho que tiene 3 hectáreas de extensión, 3 hectáreas de perímetro, 3 hectáreas, y aparte tiene una casa principal la que cuenta con 12 habitaciones, y al meter binomio canino encontramos en el sótano un laboratorio con precursores para hacer metanfetamina, y al revisar el exterior encontramos un fémur humano, y al darle intervención a perito criminalista y perito médico encontraron restos óseos de por lo menos 6 personas diferentes. No se interrumpió el cateo, pero acabamos al 4.º día a las 18 horas. Entonces, aquí el problema que tenemos es lo que señala el artículo 283 en su fracción cuarta. ¿Cómo lo debemos interpretar? Porque usa 2 términos. Usa el término de practicar y ejecutar. ¿Qué tenemos que entender? Porque yo entendería así a simple vista. Es más, si hubieran detenido a alguien, si yo soy el defensor, yo diría, pues no, se ejecutó fuera de los términos, porque ejecución tiene un inicio y un final. Y por consiguiente, no sería,
se hizo fuera de los cauces establecidos y por tanto lo que se encontró fue prueba ilícita. Entonces lo que nos dice ese criterio, ya no me voy a extender mucho, lo que nos dice ese criterio es de que no podemos darle ese tipo de interpretación a esa fracción cuarta del artículo 183, toda vez que el legislador no puede establecer un mínimo o un máximo de duración de la diligencia de cateo porque no sabemos qué va a pasar. Y este caso que les estoy comentando, no crean que lo estoy sacando de una serie de televisión o de una película. Son asuntos que están sucediendo cada vez con mayor frecuencia cuando se hacen cateos fuera de los centros urbanos, cuando se hacen en rancherías, cuando se hacen en algunas poblaciones. Incluso en muchas ocasiones, alguna vez autoricé el uso de drones para hacer una inspección. ¿Por qué? Porque enviar a elementos podría ser incluso riesgoso para la persona. Eso ya será motivo de otra plática sobre si es correcto o no es correcto el uso de drones. Pero en muchas ocasiones se pone en peligro, por supuesto, a los que, no solo a los que llevan a cabo el cateo, sino a los que participan antes para llevar a cabo la solicitud, los que hacen la inspección para llevar a cabo el cateo. De modo tal que creo que este criterio nos da luz para poder determinar qué se debe de entender por ejecutar. Y por ejecutar el criterio señala que es iniciarlo y que no haya una interrupción. Y si se prolonga más allá de esos 3 días, que esté justificado. Insisto mucho, no es lo mismo llevar a cabo un cateo que en un departamento en el que se aseguró una computadora por pornografía infantil, a un cateo por narcotráfico, por portación y posesión de armas exclusivo de ejército armada y fuerza aérea, trata de personas, varios delitos en un mismo el domicilio, en el que puede aparte tener una extensión muy amplia. Incluso cuando se llegan a encontrar fosas clandestinas, pues el cateo se extiende por muchas horas. Lo que hace en ocasiones el fiscal es interrumpirlo, hacer el acta y ordenar el aseguramiento. Pero técnicamente estimo que no es incorrecto que continúe ejecutándolo hasta terminar, siempre y cuando también no me hace que se tardó 15 días. Porque entonces ahí sí podríamos presumir que sí se suspendió la diligencia de cateo. Por ejemplo, no sería válido que dijera, pues es que tuve que suspender la diligencia en lo que llegaban el binomio canino. Eso sí lo tuviste que haber previsto. Y normalmente ya van con su binomio canino, también eso es cierto. Entonces, en síntesis, esta porción normativa del artículo 283, fracción cuarta, se debe entender como, la ejecución debe entenderse como el inicio, y es válido que se exceda esos 3 días por las propias características de la diligencia que justifican que se haya excedido de los 3 días, siempre y cuando no se haya suspendido por algún motivo la diligencia. Por mi parte, respecto a este criterio, sería todo. Muchas gracias. Adelante, doctor, por favor. Y un tema interesante, pues, es precisamente de la interpretación, ¿no? Es decir, interpretar la ley. Todos los abogados, todos los días, en todos los actos que llevamos a cabo, interpretamos la ley. Y la ley penal es tan interpretable como la que más, ¿no? Interpretar la ley, a fin de cuentas, se trata de desentrañar el sentido que el legislador quiso dar a una disposición. De manera que cuando yo interpreto la ley debo de pensar en qué quiso decirme el legislador, no en mi opinión personal de un precepto jurídico. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor, por ejemplo, para ti, compañero? ¿Para mí? Muy bien. Esa es una definición de amor muy buena y es una interpretación que tú haces del amor, pero no es una interpretación como tal, sino es una opinión que tú tienes del amor. Sería una interpretación si yo te dijera, ¿qué es el amor para Borges? ¿O qué es el amor para García Márquez? Porque entonces dejas de pensar en tus opiniones privadas o muy tuyas sobre un precepto para ir a qué quiso decir determinado escritor con algún sentimiento que expresó. Igual ocurre con la interpretación legal. No vamos a opinar nosotros qué creemos que es el determinado aspecto. Por ejemplo, aquí la temporalidad no se trata de determinar
cuánto queremos nosotros que debe de tardarse un cateo, no. Tengo que ver qué quiso decir el legislador cuando estipuló que el cateo debería de comenzar dentro de los 3 días siguientes a que fue solicitado, si es que no se especifica una fecha específica en la que se va a practicar. De manera que desentrañar sentido de la ley puede hacerse de distintas maneras y por distintos autores, ¿no? Por ejemplo, por el procedimiento que se utiliza. Pues nosotros hablamos de la interpretación gramatical cuando acudimos a los diccionarios, ¿no? Dices, ¿qué dice la RAE sobre domicilio, no? ¿Qué dice la Real Academia? Pues dice tal cosa. Pues es una interpretación gramatical, estás yéndote a las definiciones que hay, pero hay veces que no es suficiente y vas a hacer una interpretación lógica o teleológica en la que te adentras a los conceptos culturales, a conceptos bastante más profundos, o incluso puedes hacer una interpretación que tenga que ver con elementos locales, ¿no? Es decir, en esta determinada localidad, ¿qué quiere decir esto y qué quiere decirlo? Por ejemplo, no es lo mismo que digas qué es pornografía en el centro de Morelia a que digas qué es pornografía en las playas de Oaxaca, ¿no? De Zipolite, porque pues ahí te van a dar un concepto completamente distinto de una y otra, cultural. Igual ocurre con quién hace la interpretación, ¿no? Si la hago yo, la interpretación, ¿qué quiso decir el legislador? Y lo dice Julio Hernández Barros, pues era una interpretación doctrinal que muchas veces, que en sí carece de valor, pero que muchas veces la autoridad judicial o incluso a veces la legislativa pueden tomar en cuenta, pues mira, Julio dijo que esto quería decir aquello, y como le sabe más o menos, pues vamos a tomar en cuenta en una exposición de motivos de leyes o en una resolución jurisdiccional, ¿no? Que García Meínez dijo esto sobre este precepto. Pero también hay interpretaciones auténticas o legislativas, por ejemplo, que la del propio legislador. Yo me acuerdo una muy famosa y muy buena que dio el legislador precisamente en contra de una interpretación de la Corte. Es cuando la Corte determinó que cuando hablaba el legislador de violación, no se refería a los cónyuges, que los cónyuges no podían violarse entre sí, porque había la obligación de cohabitar de los cónyuges, de manera que si un cónyuge le imponía violentamente la cópula al otro, pues no estaba cometiendo el delito de violación, sino en todo caso el de ejercicio indebido del propio derecho en los códigos que tuvieran ese delito, pero si los códigos no tenían ese delito, pues no había ningún delito que perseguir, porque el cónyuge tenía derecho, inclusive a través de la violencia, de imponer la cópula, porque era un derecho que había adquirido con el matrimonio. Y entonces el legislador dijo, oye, pues eso que dice la Corte a mí no me convence, no me gusta, y entonces le agregó, después del delito de violación, le dice, si la violación se cometiera entre cónyuges, este delito se perseguirá por querella de parte. O sea, diciendo todo lo que dijo la Corte no le hagan caso, porque yo, legislador, considero que la Corte me malinterpretó, y cuando ella quiso decir que yo no decía entre cónyuges, pues se equivocó, porque yo sí decía entre cónyuges, ¿no? Y haces una interpretación auténtica o legislativa. O bien una interpretación judicial que hacen todos los jueces en todas las sentencias que hacen y que se vuelve obligatoria tratándose de las jurisprudencias como las que estamos analizando. Y en este caso, pues lo que tenemos realmente es una interpretación, para mi gusto, señor juez, pues una interpretación literal, ¿no? Una interpretación literal del artículo que no requiere de mucho, en donde la Corte dice, a ver, dice aquí que la diligencia debe comenzar en los 3 días siguientes, cuando no hay una fecha específica de comienzo. Y bueno, pues el requisito es que qué tal si comienza a los 2 días con 23 horas, pues es legal, pues es lógico que se va a pasar de los 3 días, porque si estuvo iniciada dentro de los 3 días, ni modo que la acaben en 14 minutos que le faltaban al tercer día. De manera que es lógico que un cateo pueda prolongarse más allá de los 3 días en los que debió iniciar, ¿no? Y todo depende efectivamente de qué diligencias vas a practicar en el cateo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aseguramiento de dinero de Chen Wilon, ¿no? ¿Cómo se llama? Chen Ligon. Llegan a su casa y se encuentra una cantidad de dinero, pues hay 2 opciones, o lo aseguras y te lo llevas, o lo cuentas ahí, ¿no?
Y si ibas con los contadores de una vez, porque tú sabías que allá iba a haber dinero, ibas con los peritos en contabilidad, pues dices, cuéntalo, ¿no? Y a ver cuánto tiempo te vas a tardar en contar el dinero dentro del cateo para poder determinar cuál fue la suma que se va a asegurar dentro del propio cateo, ¿no? Entonces, en este sentido, la jurisprudencia que estamos analizando, pues realmente no dice nada que no interpretemos, creo que todos, conforme a una interpretación más o menos literal de lo que quiso decir el legislador. Y bueno, pues la petición de que fuera nulo el cateo porque no terminó dentro de los 3 días, pues realmente adolece de una situación fáctica, porque la ley dice otra cosa, dice cuándo debe comenzar, no cuándo debe terminar, y el único requisito, pues ya lo dijo el señor juez, es que no se interrumpa el cateo, pero pues puede durar días este cateo, como se han visto en muchos de ellos, que efectivamente se justifica que se hayan tardado mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Solamente no comparto del todo lo expuesto por el doctor, porque yo creo que el método de interpretación literal no nos da para solucionar lo que dice la fracción cuarta, porque dice el día y hora en que deba practicarse el cateo, o la determinación que de no ejecutarse dentro de los 3 días siguientes a su autorización quedará sin efectos. Entonces, por eso, si fuera la literal, ejecutarse sería inicio y fin, desde mi óptica. Con la pura literalidad, siento yo que no me satisface. Si nos llegamos a un cuarto día, entonces pues ya no se ejecutó entre los 3 días. Por eso yo siento que no es el método de interpretación literal, sino el funcional. Yo pienso, por eso me atrevo a discrepar en ese sentido, porque el literal basta con la lectura de la norma para saber su contenido, pero al hablar de ejecutar, por eso decía yo, pues que por un lado dice deberá practicarse el cateo, o la determinación que de no ejecutarse. Entonces, ¿qué pasa? Ejecutarse, tanto practicarse como ejecutarse, yo podría estimar que se refieren dentro de esos 3 días. Terminarlo. Si lo vemos así. Por eso yo sí me atrevo a discrepar respetuosamente, doctor, porque no es tan sencillo, y no fue sencillo que en muchas ocasiones esa es la teoría del caso de la defensa, decir es que se excedieron y se concluyó hasta un 4.º día. Puede ser. Yo pienso, con mucho respeto. Sí, no, y además creo que eso es lo que enriquece, ¿no? Pero, por ejemplo, la RAE dice ejecutar, poner por obra algo. Poner por obra algo. En la RAE. En la Real Academia dice ejecutar, poner por obra algo, ¿no? O sea… Tampoco resuelve, pues, tampoco sería la gramatical. En ese sentido, yo pienso que es, en todo caso, la interpretación funcional la que utilizó el tribunal colegiado para poder resolver esta porción normativa. Con mucho respeto. No. Es lo que enriquece realmente estas pláticas, sí, ¿no? por supuesto. Efectivamente, es interesante escuchar a dos opiniones en 2 ámbitos, tanto en el jurisdiccional como en el litigio, y es lo que nos lleva a estas tardes de diálogo para interpretar los diversos criterios, porque efectivamente todos tenemos una opinión y todos tenemos una forma de ver los casos, como en alguien lo dijo, los casos tenemos que verlos de manera causística. Y nada más diciendo, acuérdense que la doctrinal tiene menor valor que la jurisdiccional, ¿no? No. Aquí estamos en la academia y las dos posturas valen mucho y son muy interesantes y realmente nos abona a nuestro caso de día a día. Entonces, la verdad es que les agradezco mucho a los dos. Muchísimas gracias, interesantes puntos de vista. Agradezco la apertura que nos dan la Fundación, la directiva, la revista Tiempos en Derecho y todos aquellos que organizaron esta tarde. Y muchísimas gracias a los que estuvieron aquí presentes. Les agradecemos su presencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues ya nos queda nada más entregar los reconocimientos a nuestros invitados, que muy valiosas todas sus participaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un privilegio para mí. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Es que me dicen que si tienen alguna pregunta antes de irnos. ¿No? ¿Alguna pregunta, algún aporte? ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.